Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Noticiero Cristiano. Gracias por acompañarnos como cada domingo. Sin perder más tiempo, les presentamos nuestros titulares. Las iglesias del Paraguay en un encuentro de notable trascendencia en favor de la familia. Marian Zarza nos invita a reflexionar sobre la música de nuestro tiempo. En esta edición, un completo informe. La iglesia del Centro Familiar de Adoración de Chacoí muestra la opción del evangelismo en esa zona. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano con la noticia viva. Y empezamos con el desarrollo de las noticias en el Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Y justamente el Ministerio Planeta Joven estuvo cumpliendo un año más de vida y es por eso que desarrolló una celebración. Este ministerio que lleva a cabo una labor de promover los valores cristianos. Hace 6 años nace la iniciativa de llevar a los jóvenes a Jesucristo de un modo diferente. Por medio de donaciones de hermanos con la misma visión, inicia este emprendimiento que tiene un espacio donde se puede encontrar diversión sana que fomenta valores que ayudan a edificarlos. Charlamos con Marcos Curle, director de Planeta Joven. Podemos decir que pasaron miles de jóvenes ya por Planeta Joven. Gracias a Dios, creo que el porcentaje más alto nos dio buenos testimonios. Tenemos ya 2 sucursales, así que estamos muy contentos y vamos a seguir adelante. Hoy recuerdan testimonios de vidas transformadas y salvadas por medio del evangelismo relacional que realizan en el predio que se ubica en la ciudad de San Lorenzo. A futuro queremos que se abra un Planeta Joven en cada ciudad de Paraguay y, ¿por qué no?, del Mercosur y más adelante, ¿por qué no?, del mundo. Para mayor información acerca de este ministerio juvenil, llamar al número en pantalla. No dude de abrir un Planeta Joven en su barrio o ciudad. Será de mucha bendición, sobre todo para jóvenes que no conocen a Dios. Y la lectura siempre enriquece el alma y la mente, y es por eso que el Noticiero Cristiano quiere recomendarte hoy un libro en el siguiente material. El Dr. Colbert, en uno de sus clásicos sobre la salud y la vida cristiana, nos presenta un libro sobre la cura bíblica de la depresión y la ansiedad. Hoy queremos presentar el libro La nueva cura bíblica para la depresión y la ansiedad. Es una de las series del material del Dr. Colbert. Él tiene una serie de todo lo que sea curas bíblicas. Él es un médico de medicina familiar y es cristiano. Entonces, él enfatiza las 3 áreas del ser humano. Él habla de la salud en el área integral, trata sobre el tema espiritual, emocional y físico. Como sabemos, el tema de la depresión y la ansiedad es un tema que cada día estamos viviéndolo y está en aumento. El Dr. Colbert trata no solamente con este tema de la depresión y la ansiedad, que es lo que hoy queremos enfatizar, ya que es un tema bien actual. Pero él tiene también algunos títulos como la cura bíblica para la diabetes, para la osteoporosis, el estrés, las enfermedades del corazón, etc. Tenemos inclusive el material que viene los 8 tipos de estos libros en un solo volumen. Tiene también la dieta Yo Sí Puedo, Todos Podemos, cómo revertir la diabetes, ya que esta semana fue el Día Nacional de la Lucha contra la Diabetes. Entonces tenemos una serie de títulos de él en cuanto a la diabetes, cómo revertir y la cura bíblica para la diabetes. También tenemos Libérese de la toxina, Buena Salud, los 7 pilares de la salud y una serie de libros pequeñitos que tratan también de diferentes áreas en las que podemos ayudar a estar con buena salud y vivir esa vida abundante que todos necesitamos. Y sin duda es buen momento para ir a comprar entonces un libro y poder realizar esta lectura que es tan enriquecedora. Pasamos a otro tema porque la organización Hábitat para la Humanidad para el próximo 2 de diciembre organiza un evento llamado Un Nido Unido. Para saber más detalles acerca de este tema, veamos el siguiente informe. Un Nido Unido es un espacio dedicado especialmente a la familia, organizado por la Fundación Hábitat para la Humanidad en Paraguay. El mismo consiste en un encuentro familiar que se llevará a cabo en el Jardín Botánico de Asunción, para compartir un espacio con el fin de evocar el derecho a la vivienda, buscando incidir en el corazón y la mente de los integrantes de las familias a considerar esta necesidad como eje fundamental de desarrollo social. Van a ser juegos de integración donde vamos a construir juntos la ciudad
que queremos, ¿verdad? La ciudad que queremos, con dignidad, con inclusión, con solidaridad y evocando esos valores dentro de nuestras familias, ¿verdad? Que es el amor, la paciencia, la solidaridad, la unidad. Por eso hablamos de un nido unido, ¿verdad? Donde se genera toda esa producción de calidad del ser humano, empieza en la casa, ¿verdad? Las inscripciones pueden realizarse hasta el viernes 30 de noviembre en los teléfonos habilitados o en la página web de la Fundación. Pueden participar familias desde 4 a 7 integrantes con edades de 5 a 100 años. En la oportunidad, a más de los juegos de integración, habrá reflexiones, maquetas, patio de comidas e innumerables de sorpresas más. Tenemos mucho más para compartir con ustedes en el Noticiero Cristiano, por eso le invitamos a que siga con nosotros, porque al volver de la pausa le contamos sobre una obra evangelística que se desarrolla en la ciudad de Chacoí. Todos los detalles al volver del corte. Con mucha alegría y satisfacción se llevó a cabo el egreso de estudiantes de Teología y Música de la Universidad del CENTA. Todos los detalles de esta hermosa graduación que se llevó a cabo en el siguiente informe. El CENTA es una de las sedes de la Facultad de Teología y sede de la Facultad de Música de la Universidad Evangélica del Paraguay. Como tal, se identifica en general con la misión de esta universidad. Al mismo tiempo, mantiene una clara identidad propia, respetando su historia particular y las expectativas de las iglesias que lo patrocinan. El Centro Evangélico Menonita de Teología de Asunción tiene como misión conocer y hacer conocer a Dios, amarle y servirle. El doctor Helmut Siemens, director del CENTA, evaluó como exitoso el año lectivo. Pero en todo ha sido un éxito el año académico. Y que hoy se gradúan 17 estudiantes de teología y 6 de música, muestra que los estudiantes toman en serio sus estudios y lo llevan a una etapa final feliz. Con estos 2 programas de estudio, el CENTA sigue cumpliendo con su misión de preparar a hombres y mujeres para los diferentes ministerios y servicios en las iglesias y más allá de estas. Lo que se ha incorporado ya hace algunos años atrás, a eso me refería, es la maestría en ciencias pastorales. Empezamos en 2008 con la maestría en ciencias pastorales, que consta de 2 ejes. Uno es la consejería pastoral y el otro es el liderazgo pastoral. Y hoy graduamos el primer magíster en ciencias pastorales. El Instituto Bíblico Asunción en su graduación graduará a uno más y esos son los 2 primeros graduados con una maestría en ciencias pastorales. Con el lema Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, se llevó a cabo la ceremonia de graduación del CENTA. Es así que tenemos en música nuevos 6 licenciados, en teología 6 licenciados y 3 diplomados, y un magíster en ciencias pastorales. Y cruzamos el río Paraguay por la bahía de Asunción para ir a visitar la ciudad de Chacoí, donde vamos a conocer un poco más de lo que realiza la obra evangelística que realiza la iglesia Centro Familiar de Adoración en esa zona del país. La Iglesia Centro Familiar de Adoración de Chacoí tuvo sus inicios hace varios años atrás, tan solo con unas 5 personas reunidas bajo un árbol. Hoy, Dios les ha permitido crecer ampliamente y ya alcanzan unas 140 personas. Su meta como iglesia es llegar con el mensaje de Jesucristo a todo Chacoí y a través de ellos a muchos más. Nuestro anhelo es que todas las personas del Chaco y de Bajos Chaco sean salvos, y no solamente de este lugar, ¿verdad?, sino de todo el Paraguay, y como dije, las naciones tienen que ser de Cristo y lo declaramos, ¿verdad?, que va a ser de Cristo. Nuestra meta es ganar todas las familias de Chaco y jóvenes, adultos, niños para el reino de Dios, y no vamos a parar hasta conseguirlo. Como congregación están muy agradecidos a Dios por permitirles experimentar milagros y prodigios divinos. Existen innumerables testimonios que cuentan del obrar de Dios en sus vidas. Muchos fueron restaurados en sus familias, sacados de los vicios, entre otras cosas más. El pastor Melvin Duisi anima a todos los hijos de Dios a orar con perseverancia, creyendo en el único que puede obrar de manera maravillosa. Como dice la palabra, lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, es lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Nos agarramos de eso, ¿verdad? Y yo le digo, ¿verdad?, que se agarren de Dios, que crean, ¿verdad?, en Dios, y que perseveren en la oración,
El secreto está en eso. Nosotros aprendimos a orar, aprendimos a buscarle al Señor. El cristiano empieza a ganar eso, yo pienso, ¿verdad? Cuando está tumbado a los pies de Cristo, cuando se humilla ante la presencia del Señor, Dios ahí empieza a exaltar a sus siervos, ¿verdad? Hermosa labor evangelística que es desarrollada en la zona de Chacoí. Esperemos que sigan adelante y que sigan creciendo realmente. Llegó el momento de darles la pregunta del día, como todos los domingos. ¿Cuál es la cita bíblica del siguiente versículo? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sus respuestas a través del 11222 y pueden participar también de lo que es una hermosa Biblia, gentileza de reflexión, música y libros. Y les invitamos a seguir compartiendo con nosotros porque al volver tenemos mucho más del noticiero cristiano con la noticia viva. Llegó el momento de presentarles una noticia que va dirigida directamente a los más chiquititos de la casa. El Rincón de Toti es un programa radial nuevo que se emite por Radio Bedira. Para conocer más acerca de todo lo que tiene que ver con este hermoso programa, veamos el siguiente informe. El Rincón de Toti es un programa que nació luego de 3 años de oración en un grupo de personas del Ministerio Jesús Responde al Mundo de Hoy. El programa se encuentra a cargo de José Luis Escudero, el muñeco Toti y varios payasos. Actualmente el programa es emitido los días sábados a partir de las 15:30 a 16:30 horas en la 102.1 FM y tiene como objetivo primordial transmitir de las buenas noticias de Jesús a través de enseñanzas, músicas, preguntas y respuestas, entre otras cosas. Lo que tratamos de transmitir con él es que hay esperanza, es que Jesús puede ser nuestro mejor amigo y en todas las circunstancias Él va a estar con nosotros. Hay programas para jóvenes, para adultos, para todas las edades, pero para los niños no había. Entonces nuestra oración era, y le pedíamos a Dios, era que podamos tener un espacio, por lo menos media hora, 1 hora, no importa, pero tener un programa donde los niños puedan escuchar músicas sanas, consejos sanos, y también que escuchen a través de las historias bíblicas y que le conozcan a Jesús como su Salvador personal en sus corazoncitos. Aparte del programa de radio, tienen un ministerio de evangelismo a los niños en donde van a escuelas, comedores, además del Hospital Acostañú, y les enseñan cómo amar, perdonar, entre otras cosas. José Escudero asegura que luego de que los niños y padres son visitados, tienen otra perspectiva de la vida, no porque vayan ellos, sino porque Dios mismo los utiliza. Y vemos que la gente son bendecida, la madre vuelve a tener nueva esperanza de que Dios puede obrar en la vida de aquel niño o aquella niña y bueno, hemos tenido muchos milagros. Toti, el muñeco principal del programa, deja un mensaje para los niños y los anima a conocer a Dios. Y yo quiero decirle a todos los chicos e invitarles a que escuchen Obedira 102.1 FM. Los sábados a las 15:30 hasta las 16, ahí vamos a aprender de Jesús y todo lo que Él hace con nosotros. Quiero decirle que les amo mucho y que el mejor amigo de nosotros se llama Jesús. Y aquellos que no le conocen, hoy tienen la oportunidad de abrir su corazón y recibirle a Él y ser muy felices. Una divertida e imperdible cita todos los sábados entonces por Radio Bedira para los más chicos de la casa. Realmente no pueden perderse. Y pasamos a otro tema. Sabemos que la música tiene mucho poder y mucha influencia, sobre todo en los jóvenes, pero también para todas las personas. Para saber justamente qué influencia, qué podemos escuchar y el poder que tiene la música, le entrevistamos a Marian Zarza para saber justamente más detalles sobre este tema. La Biblia nos indica que la música es un arma de guerra, una estrategia de batalla, una manifestación de victoria que calman o nos llevan al luto. Esto demuestra que hasta nuestros días la música forma parte fundamental en el ser humano. Podemos enfocarnos también en todo lo que esto está generando, esta ola de conciertos y de shows y de artistas y modismos, porque todo está muy mezclado, ¿verdad? Podemos mencionar que esto está generando una conmoción a nivel cultural, ¿verdad?
y está también provocando a nivel país un crecimiento bueno, vamos a decirlo así, porque tampoco podemos ignorar ciertas cosas. Está creando verdaderamente algo positivo que se viste de algo bueno, pero que por detrás y muy bien camuflallado es algo malo. Llama la atención, es vistoso, da gusto, crea expectativa, y el arte en sí y las diferentes ramificaciones del arte tienen ese poder de conmover el alma, el espíritu, de entristecernos, de alegrarnos, de motivarnos, de enloquecernos. Y la palabra de Dios es muy clara. Aquellos que son amigos, nada más amigos del mundo, automáticamente se vuelven enemigos de Dios. En otras palabras, y respaldando en Apocalipsis, no podemos ser fríos o calientes. Tenemos que decidirnos de dónde procedemos. No podemos estar en el medio del muro. O somos fríos o somos calientes, porque tibio no servimos. Entonces aquí no entra en juego el ritmo musical, sea metalera, sea reggaetón, sea electro, sea tecno. Aquí lo que entra en juego es la fuente de inspiración, el por qué, el para qué, qué estoy haciendo con la música, qué influencia estoy marcando en cada concierto. Al final y al cabo, las personas salen de ese lugar más inspiradas, más felices, más llenas, más responsables, o salen de ahí como la música, sin lugar a duda, tiene ese poder de acercarme mucho más a Dios, a los principios, a lo que Él quiere, o de alejarme. Y qué lástima que muchos cristianos hacen parte de esos 30.000 que fueron a ver a Kiss, y seguramente de los miles que irán a ver a Lady Gaga, porque lo que nosotros demostramos con eso es que no tenemos convicciones fuertes, firmes. Es que a lo mejor Dios es un diosito o un diosote, es alguien así que en realidad no tiene mucho poder, o al final, bueno, me va a perdonar después. Y lo que hacemos es caminar en círculo. Lo que Dios quería que avancemos y conquistemos en cierto tiempo, caminamos en círculo y retardamos, y no podemos tomar con autoridad, y no podemos hablar con autoridad, y no podemos vivir con esa autoridad, ¿verdad? Quiero terminar otra vez con este versículo que está acá en Corintios, ¿verdad? 10, que dice así: todo me es lícito. Dios no nos prohíbe, Dios no nos dice no, porque Dios siempre va a ser un Padre amoroso que nos quiere enseñar. Pero Él nos dice con amor: hijo querido, aunque todo te sea permitido, atendé, no todo te conviene. Atendé, no todo te edifica. Cuidado, ahí no hay paz. Cuidado, ahí no hay amor. Cuidado, ahí hay cosas superficiales. Ahí después de un tiempo hay vacíos, hay culpabilidad y muchas otras cosas que envuelven los conciertos. Y es el tiempo de hablar de los deportes, y tienen muchas propuestas justamente nuestro compañero Víctor Núñez. Buen día, Víctor, ¿cómo estás? Buen día, Mavi, feliz domingo para todos. Días atrás se realizó un torneo de fútbol de las colonias melonitas de habla alemana. Obviamente no pudo faltar el amor a Cristo. El Colegio Alemán Concordia fue sede de los actos inaugurales del torneo cuadrangular de fútbol de campo, con la participación de los equipos campeones de las colonias menonitas. Estamos en la organización de un cuadrangular de fútbol en donde se encuentran los campeones y vicecampeones de ambas regiones paraguayas. Del Chaco nos visitan la colonia Parato como campeón y la colonia Fernán como vicecampeón. Y acá somos por Concordia el campeón y el vicecampeón es Colonia Independencia. Entonces, cada uno ya ha jugado un campeonato previo y este es el cuadrangular final, como para definir, digamos, el campeón nacional en cuanto a fútbol amateur de colonias de habla alemana. Después de 3 reñidas jornadas, Sport Concordia se consagró campeón, dejando en el segundo puesto a Independencia, en el tercer puesto quedó Parato y en el cuarto lugar a Fernheim. Este torneo de integración se realiza en forma anual desde hace más de 20 años. Pedaleando con Cristo es una linda iniciativa que busca hacer de cada ciclista un hijo de Dios y llevar esperanza a los necesitados. El Club Pedaleando nació para hacer historia, para dar a conocer al Hijo de Dios como el Salvador de nuestras vidas a las diferentes comunidades que recorremos. Creo que Dios me hizo caerme hoy por una razón, fíjate, porque les iba a hablar de la motivación.
porque la motivación es bien importante en tu vida, ¿me entiendes? Si vos tenés un deseo, un sueño, a veces vos solo tenés que motivarte, ¿me entiendes? Porque tal vez tus papás no te quieren apoyar, o no comparten tu sueño, o no quieren que andes con esa niña que te gusta, pero vos querés andar con ella y tenés que motivarte, ¿verdad? Así como se motivaron también para venir esta tarde, ¿verdad? Porque todos se motivaron, pues yo quiero ir a pedalear, que venga ahí medio con miedo, por el cambio, decía Rick. Todo comenzó la primera semana de noviembre del año 2006, con el deseo que tenían un grupo de amigos. Ricardo Rodríguez, conocido como hermano Dito, Rodrigo, que años atrás había practicado este deporte, le comentó al hermano Dito que sería buena idea practicarlo 2 veces por semana y así comenzaron a realizar dichas prácticas deportivas. Tiempo después, el hermano Dito invitó a pedalear a un buen amigo llamado Charlie pensando en su salud. Tanta fue la insistencia en que formara parte del grupo que tomó la decisión de salir por primera vez con los que serían los primeros integrantes del club Pedaleando con Jesucristo. Hay muchas personas le ha pasado aquí en este club que se caen una vez y se quiebran parte y ya no las volvés a ver, ¿verdad? ¿Verdad? Pero es que también eso, ahí entra tu mentalidad, porque un día malo cualquiera lo tiene, cualquiera, y todos tenemos problemas, ¿verdad? Y yo sé que es difícil motivarte cuando tenés problemas en tu casa, cuando tenés cargas a veces que no te dejan motivarte, que después ves a tu familia que tal vez no avanza, ¿verdad? Y vos querés hacer algo pero no podés, querés pero no podés. Pero ahí entra la palabra de Dios, ¿me entiendes? Porque si vos conoces la palabra de Dios, te motiva la palabra. Es así como el Espíritu Santo ha estado guiando sus pasos y actualmente es el club de ciclismo cristiano denominado Pedaleando con Jesucristo. Su visión es llevar la bendición a El Salvador y a las naciones. Su misión es hacer de cada ciclista un hijo de Dios, llevando así la esperanza al necesitado. Han llevado el Evangelio de Jesucristo a todos los integrantes del club, tanto a nuevos como a antiguos, alcanzando alrededor de 40 personas. Si ustedes tienen un evento o algo deportivo, pueden obviamente acercarse al canal de la familia, al canal 2, o a noticiero_cristiano@Red Guaraní, para obviamente nosotros poder mostrar lo que ustedes hacen. Y qué linda experiencia la que pudiste compartir con respecto al movimiento o el ministerio Pedaleando con Cristo. Sabemos que este es un deporte que también está en auge en nuestro país y por qué no soñar con la posibilidad de que pronto también se dé este tipo de iniciativas en nuestro país, Víctor. Obviamente, Pedaleando con Cristo es algo tan lindo porque se hace mucho deporte. Obviamente está resurgiendo el ciclismo acá en Paraguay. Lastimosamente se tuvo un accidente hace poco, pero obviamente esto no puede hacer retroceder lo que ya se está logrando. Que se animen entonces los deportistas, especialmente los ciclistas, a tomar esta posta, esta iniciativa y poder reprisarla también en nuestro país. Y también algún torneo de fútbol, obviamente acérquense con la producción y nosotros estaremos mostrando. Vamos a hacer una pausa y seguimos con más Noticiero Cristiano. Hace unos minutos compartíamos con ustedes el poder que tiene la música y a continuación nosotros queremos compartir el testimonio de Derlis y Andrea, que son unidos a través de la música y el poder de Dios. Derlis Saldívar y Andrea Mesa desde muy jóvenes descubrieron su talento musical y lo pusieron al servicio de Dios, cada uno por separado y en diferentes momentos. Sin embargo, Dios tenía un plan con ambos, el cual era unirlos en matrimonio y de esa manera llegar con la música a la juventud que es tan influenciada actualmente. Bueno, como hoy en día se sabe que la música es una gran influencia para los jóvenes, ¿verdad? Y lo que escuchamos es lo que vivimos. Y uno cuando hace música se refleja mucho en su día a día. Si uno tiene en primer lugar a Dios, si uno tiene en cuenta sus proyectos a Dios y es para Él, entonces sí o sí Dios va a abrir las puertas, Dios va a hacer lo necesario, lo que sea para cumplir ese sueño. Como siervos en las manos de Dios, participaron de la tercera edición del proyecto Dunamis, el cual consiste en realizar giras musicales por el interior del país, grabar materiales y llevar un mensaje de esperanza y las buenas noticias de Jesús. Siempre todo lo que hacemos, si el Señor no está en eso, no tiene sentido, ¿verdad? Nuestra motivación generalmente es ayudar donde hay una necesidad, ¿verdad? Estar ahí.
Y cuando estamos delante de un micrófono o delante de la pantalla, o sea donde sea, siempre, ¿verdad?, dar un mensaje de aliento, de esperanza, de que Dios existe, de que es real y de que hay un amor que muchos todavía no conocen, pero que está ahí esperándoles. Desliz y Andrea a futuro se proyectan lanzar un material discográfico, luego de completar una serie de temas que contengan músicas variadas, como algunas de alabanza, a más de cantar juntos a Dios. Y vos sos parte de Noticiero Cristiano y es por eso que queremos compartir contigo a lo largo de la semana. ¿Cómo podés hacerlo? Puedes seguirnos en el Facebook, Noticiero Cristiano, le das me gusta y ahí podés compartir con nosotros todos tus mensajes, tus críticas, tus comentarios, tus eventos, también lo podés hacer a través del Facebook y además ahí podés encontrar toda la noticia tanto del ámbito nacional como internacional del mundo cristiano. Y por supuesto también podés ver todo lo que tiene que ver con los materiales de Noticiero Cristiano, lo reprisamos nuevamente a través de nuestro muro, así que te invitamos a ser parte también del Noticiero Cristiano a través del Facebook. Y llegó el momento ahora de compartir con ustedes nuestro editorial de la mano, de la voz del pastor Víctor Val. El tema de hoy, Hamas versus Israel. El conflicto entre el grupo Hamas e Israel llegó a ser noticia en casi todo el mundo. También la comunidad cristiana de una u otra manera emitió todo tipo de opiniones. Gracias a Dios por el alto de fuego que se pudo lograr. Gracias a Dios también por los intentos de reconciliación entre los judíos mesiánicos y los cristianos palestinos. Y podemos decir que estos esfuerzos de reconciliación son reales y sinceros. Aún así, la comunidad cristiana debe reflexionar bien acerca de su postura. Antes de emitir una opinión o lanzar una campaña a favor de un lado, el cristiano, la iglesia cristiana, la comunidad cristiana debe discernir la voluntad de Dios. Una cosa es hacer un análisis político. Esto es lo que hacen los analistas políticos. También los medios de comunicación hacen sus conclusiones e informan desde su perspectiva. La iglesia, naturalmente, no puede ser ciega frente a los hechos políticos y militares. Debe conocer y analizar la realidad sociopolítica de este conflicto bélico. Pero un análisis político de una situación como esta no es suficiente para la iglesia cristiana. Sin de alguna manera ignorar la realidad política y militar, la iglesia siempre va a mirar más allá de esto. La iglesia cristiana va a plantear la pregunta desde la perspectiva espiritual. Un ejemplo del tiempo de Jesús. Los contemporáneos de Jesús, es decir, los judíos de su tiempo, mayormente interpretaron la misión del Mesías en términos políticos y nacionalistas. Pero Jesús no respondió a esta expectativa. Y la consecuencia era que la mayoría de ellos quedó totalmente desilusionados con este Jesús de Nazaret que se hizo llamar el Cristo. Inclusive sus discípulos en el camino a Emaús dijeron: y nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel. También nosotros tenemos que cuidarnos. De otra manera caeremos en la misma trampa y seremos desilusionados. La iglesia cristiana tiene que mirar al conflicto entre Hamas e Israel desde una perspectiva espiritual. Los siguientes comentarios pueden ser de ayuda en este sentido. Primero, hay que destacar que la iglesia cristiana está muy consciente y profundamente agradecida por la venida de Cristo, el Mesías. Sabe y lo aprecia que Cristo vino de los judíos. En otras palabras, la salvación vino de los judíos. En eso está claro el Nuevo Testamento. Y la iglesia está más que agradecida por la salvación en Cristo proveniente de los judíos. Segundo, la iglesia se llama iglesia cristiana. Su nombre viene por Cristo, su Salvador, su Redentor. La iglesia sigue a Jesús porque cree profundamente que Él es el Mesías, el Cristo. Ahora, si la iglesia sigue a Jesús, también debe preguntar qué hizo y qué dijo Jesús. También en relación con el conflicto entre Israel y Hamas hoy en día.
Hoy en día sus conflictos bélicos son de repente diferentes. Veamos lo que hizo Jesús. Jesús nació en el pueblo de Belén en un mesón. Le pusieron en un pesebre. En otras palabras, el nacimiento de Jesús se dio en un contexto muy humilde y pobre, lejos de la ciudad de Jerusalén y lejos de todo poder político y militar. La mejor ilustración de esto es la visita equivocada de los Reyes Magos al palacio de gobierno de Herodes. La entrada triunfal es otro acontecimiento muy ilustrativo. Jesús no optó por montar a un caballo. Un caballo era símbolo de victoria militar, de fuerza y de grandeza. Jesús montó a un asno. El burro era lo contrario del caballo. Este animal simbolizaba más la humildad y la paz. Estos acontecimientos muestran claramente que Jesús no tenía ninguna misión para una restauración de una Israel político-militarista. Por eso la gran desilusión de la mayoría de la gente en aquel entonces. Pero escuchemos un poco las palabras de Jesús. Sus palabras confirman plenamente sus hechos. A la mujer samaritana le dijo en suelo samaritano palabras muy radicales, palabras que sus contemporáneos judíos jamás hubieran aceptado. Así le contestó a esta mujer de mala fama que le planteó la pregunta por el templo en Jerusalén. Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Jesús le dice, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Jesús escandalosamente anuncia una nueva era. Esta es la era del Espíritu Santo que se inició con el Pentecostés. Quienes creemos en el Espíritu Santo queremos tomar en serio estas palabras de Cristo. Algo muy radical Jesús le dijo también a Pilato horas antes de morir. Y no olvidemos, la muerte de Jesús aparentaba ser una muerte por cuestiones religiosas, políticas, pero en el fondo su muerte era un asunto espiritual. Se trataba de la salvación de la humanidad. Pilato le preguntaba a Jesús si era un rey, una pregunta naturalmente política. Y Jesús le responde en forma totalmente diferente. Al preguntarle Pilato a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. El propósito de la venida de Jesús no era llegar a ser un rey como su nación lo esperaba. Por esta razón ha sido rechazado como Mesías por la mayoría de los judíos. El reino de Dios es totalmente otra cosa, de otra naturaleza que una nación política en este mundo. Yo creo que lo que Jesús hizo y lo que dijo es bastante claro. Jesús mismo dijo, todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Por supuesto que estas palabras son escandalosas, pero son palabras de Cristo, el Redentor de la iglesia.
Quien ama a Jesús escuchará su voz. Es más, observará lo que Él hizo y cómo lo hizo. Comprender a la naturaleza del reino de Dios. Esto es lo que nos ha de guiar en relación a conflictos como el entre Hamas e Israel. Y queremos viajar nuevamente con ustedes en Noticiero Cristiano para ir a la zona del Chaco y específicamente a la comunidad de Pensempoó, donde se encuentra Brígido Olowen. Ahí vamos a conocer justamente más acerca de su testimonio y el servicio que presta a Dios en su comunidad. Brígido sirve a Dios en el ministerio musical de su iglesia y años atrás tuvo la posibilidad de acompañar al cantautor nacional Walter Omar Villagra en un programa televisivo llamado Directo al Corazón. Luego de eso, Dios le permitió continuar con su carrera musical y lanzar varios materiales discográficos, que hasta hoy ya alcanzan un número de 6. El contenido de sus discos son polcas cristianas con un mensaje de esperanza, que incluso han llegado hasta Estados Unidos y Canadá. Brígido asegura que llegar hasta ese punto en su vida no fue nada sencillo. Sin embargo, confió en Dios y se mantuvo firme ante Él. Tenemos que mantener y no alejar la fe en Dios, porque es importante seguir adelante en Él, porque Él nos preparó una bella mansión allá arriba. A continuación, les presentamos una de sus músicas. Era un día muy hermoso cuando Cristo caminaba y la gente le ayudaba dándole la sanidad. Y en la orilla del camino un mendigo que lloraba, porque no veía nunca ni la luz, la claridad. Porque no veía nunca ni la luz, la claridad. Era el ciego Bartimeo que un milagro le pidió, sabiendo que Dios contesta al que clama por la fe. Era el ciego Bartimeo que un milagro le pidió, sabiendo que Dios contesta al que clama por la fe. Y estás en compañía del Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Y al volver del corte compartimos con ustedes sobre una importante celebración que se llevó a cabo en nuestro país en favor de la familia paraguaya. Y las iglesias del Paraguay se reunieron públicamente para orar en favor de la familia paraguaya. Este evento también sirvió para confraternizar entre los presentes. Pastores, sacerdotes y líderes espirituales se reunieron en un encuentro intereclesial para reflexionar sobre la familia. El objetivo de estos encuentros, que se realizan de forma anual, es ir más allá de las diferencias, centrarse en lo que les une y trabajar en pro de los mismos objetivos. Pero está también este otro enfoque de preguntar, ¿y qué nos une? ¿Qué tenemos en común? ¿Cuál es? El tema central de la reunión fue la familia, que desde hace tiempo resiste los embates de las diversas corrientes que atentan contra los principios que la rigen. En este sentido, representantes de ambas iglesias coinciden en el desafío de trabajar juntos por la defensa de la familia. Y las luchas a favor de la familia nos han acercado más. Creemos que la familia paraguaya está en crisis. Está en crisis por varios temas, por varias razones. El encuentro intereclesial de este año estuvo a cargo de la Iglesia Evangélica y tuvo el apoyo de la Asociación de Pastores Evangélicos y la Asociación de Iglesias Evangélicas. Y siguiendo con nuestra secuencia de historias de emprendimientos y fe, llegó el momento de hacer un contacto con exteriores con nuestros compañeros Guillermo Cabanillas y Cristian Cantero, que tienen para contarnos nuevamente una historia que nos va a fortalecer y que nos va a ayudar justamente a emprender. Buen día, ¿cómo están Cristian y Guillermo? Buenos días, hoy nos encontramos en la ciudad de Mariano Roca Alonso para conocer una motivadora historia. ¿A quién vamos a conocer? Vamos a conocer a Sebastián Bogado, un emprendedor esforzado y valiente. Estamos listos para conocer esta interesante historia. ¡Acompáñenos! Sebastián Bogado es un siervo del Señor desde hace 30 años. Hoy nos narra su experiencia en su negocio y en su vida cristiana. Gracias a Dios que había personas que en mi trabajo generalmente venían y me hablaban de Dios, ¿verdad? Me comentaba que había un Dios que
nos amaba. Y yo creo que eso el Señor ya empezó a prepararme prácticamente. Y a los 28 años tomé la decisión de sí al Señor con mi esposa. Y de esa fecha hasta hoy día estamos caminando con el Señor. Nunca es tarde conocer a Dios, y caminar con Dios es una experiencia extraordinaria. Venid a mí todos vosotros que están cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Con estas palabras, Jesucristo nos llama a confiar y descansar en Él. Y siempre hay un desajuste en la vida, ¿verdad? Y en ese momento yo creo que fue lo que es crucial para mi vida. Y empecé a clamar al Señor: si tú realmente existes, yo quiero que tú te encuentres conmigo personalmente. Y realmente el Señor tuvo misericordia de mí y me tocó, y ahí realmente empecé a ver las maravillas de Dios. Todos los acontecimientos que suceden en el día a día son un medio de preparación para el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Yo me fui en Filadelfia, por lo menos iba a probar un mes, pero el Señor me dijo no, 15 años estuve ahí. Y realmente el Señor me atajó ahí. Yo creo que fue un propósito de Dios, porque me preparó ahí, empecé a conocer a Él, empezamos a estudiar la palabra, empezamos a madurar en la fe y todo. Sebastián era consciente de la importancia de asumir riesgos con mucha valentía, confiando siempre en que Dios estaría de su lado. Uno cuando trabaja con patrones está limitado su horario, ¿verdad? Y yo le dije al Señor: Señor, yo quiero tener más tiempo para trabajar en tu obra. Y así fue que el Señor me encaminó, me abrió las puertas, y un buen día un hermano me dijo: yo te voy a ayudar. Y me dio la posibilidad de abrir el taller, y de esa fecha empecé a trabajar independientemente y con la ayuda del Señor. Me tiré en la pileta y con el Señor, ¿verdad? Y el Señor encaminó todo después. La palabra de Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esos primeros pasos fue duro, realmente fue duro, porque hemos orado con mi señora, con mis hijos. Le dije: esto va a ser un negocio que estamos comenzando de cero, la gente no nos conoce, a mí especialmente como profesional. La gente te conoce cuando te vas en talleres grandes, pero cuando te independizas, ahí viene a veces la cuestión de que tienes que pensar de cero, que te conozca la gente, y realmente fue duro. Para concluir, nos comparte unas palabras de aliento. Decirle al Señor: Señor, yo quiero mi propio negocio, sea cual fuere. Si tú tienes en tu corazón, todo es posible con el Señor. Pídale al Señor con fe y el Señor te va a conceder, hermano. Sebastián Bogado, de profesión chapista, con mucho trabajo y sacrificio, ha logrado abrir su negocio propio. Así como él, pon las cosas de Dios primero y lo demás vendrá por añadidura. Nos vemos el próximo domingo para seguir descubriendo historias de emprendedores que están construyendo un país de la mano de Dios. Dios te bendiga. Gracias, Guillermo y Cristian, por esta hermosa historia que pudimos compartir en el día de hoy. Y estamos llegando al término del programa, pero antes debemos dar a conocer al ganador o la ganadora de la Biblia, hermosa Biblia, Gentileza de Reflexión, Música y Libros. Ella es la ganadora de nuestra pregunta del día y es Cristina Noguera, con terminación 451. Cristina, tenés que pasar por Reflexión, Música y Libros, que está sobre la avenida Eusebio Ayala y República Argentina, para retirar una hermosísima Biblia que sabemos que va a ser muy útil para tu vida. Y bueno, como decíamos, llegamos al término de una nueva edición de Noticiero Cristiano, no sin antes agradecerles por su compañía y también invitarles a que sean parte de una iglesia donde van a poder recibir palabras de aliento, palabras directamente del corazón de Dios. Ahí van a ser fortalecidos y también van a tener el apoyo de muchos hermanos. Así que no pueden perderse de participar de un culto, de una reunión en una iglesia más cercana a ustedes. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en Noticiero Cristiano. Le esperamos el próximo domingo a las 7:30 de la mañana. Bendiciones.